CXO Community. Se desempeña como gerente de productos regionales en Level 3, diseñando e implementando productos de data center en toda Latinoamérica. Cuenta con estudios de ingeniería informática en la Universidad Argentina de la Empresa. Es un profesional especializado en soluciones de cloud computing y gerenciamiento de servicios de TI. A su vez posee un amplio background técnico y un profundo conocimiento del mercado tecnológico y actúa como traductor de necesidades de negocio y soluciones tecnológicas. Con ustedes, Emiliano. Hola a todos. Bueno, en primer lugar es un gusto estar aquí compartiendo esta jornada y creo que tenemos un inconveniente con la presentación porque no se ve. Así que mientras resolvemos este inconveniente vamos haciendo una breve introducción. ¿Sí? Siempre que hablamos de servicios cloud, en realidad estamos haciendo referencia a un modelo comercial. Un modelo comercial que está sustentado de alguna manera con tecnología. La tecnología que sustenta los servicios cloud, todos sabemos que es la virtualización. O sea, la posibilidad de tener más de una instancia de sistema operativo sobre un mismo hardware. Ahora, si la virtualización no es algo nuevo, es algo que se viene desarrollando a lo largo de los últimos 5 o 6 años. ¿Cuál es el cambio que se introdujo en el mercado para que nosotros comencemos a hablar de cloud? En primer lugar, bueno, es completamente necesario entender qué es la virtualización. Y para entender qué es la virtualización, podemos hacer un viaje a través de la historia y entender un poco qué fue sucediendo, cuáles fueron los grandes hitos informáticos, digamos, en el mercado que llevaron a este paradigma actual. Bueno, todos conocen lo que es un mainframe. Alrededor de 1960 contábamos con supercomputadoras, existía una persona muy importante de IBM que dijo en algún momento: hay mercado en el mundo hasta para 5 computadoras. Era un tipo muy visionario, realmente, pero bueno, se equivocó un poquito. La realidad es que en aquel momento las computadoras eran equipos con una bruta capacidad de procesamiento. Equipamiento que podía procesar cantidades de información que ni siquiera se podía pensar en aquel momento. Entonces, eran equipos que tenían tanta capacidad de procesamiento que en algún momento, obviamente, quedaban ociosas. Del 100% de la capacidad de procesamiento que tenía un mainframe, quizás que en la media estaba utilizándose a un 20%. Entonces, ¿qué sucedía con ese 80% de capacidad ociosa que, o sea, no se utilizaba? Era costo hundido, era pérdida de alguna manera. Era inversión y gasto operativo mensualmente que de alguna manera era entropía, se perdía en el espacio, energía que se disipaba. Entonces, surgieron algunas personas que dijeron, bueno, vamos a desarrollar algunos aplicativos para poder utilizar de alguna manera este espacio ocioso que nos queda en los mainframes. Y comenzaron desarrollando aplicaciones de virtualización. La posibilidad de contar dentro de un mismo hardware con múltiples instancias de procesamiento. Por lo cual la virtualización, como pueden ver, no es algo nuevo. Estamos hablando de virtualización desde 1960. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué virtualización en el siglo XXI es un cambio tecnológico y en el 1960 fue simplemente un detalle? Bueno, lo que sucedió fue que el desarrollo de los mainframes quedó trunco. ¿Por qué quedó trunco? ¿Qué pasó en alrededor de 1980 y tanto? Bueno, apareció Intel y con una nueva arquitectura de procesadores. Una arquitectura que fue completamente disruptiva para el momento y se fue la arquitectura x86. Ahora, cuando surgió el procesador más importante de Intel, que fue el 386, el 286 también fue importante, pero el 386 fue el que más disrumpió el mercado, podríamos decir, porque se empezó a incluir además dentro de las máquinas IBM. Contaba con 275.000 transistores. La cantidad de transistores dentro de un microchip, dentro de un microprocesador, es de alguna manera una unidad de medida que nos indica cuál es la capacidad de procesamiento de ese microprocesador. Entonces, tengámoslo en mente nada más, que el Intel 386 tenía 275.000 transistores. Entonces, ¿qué permitió que surja este microchip que se empezó a insertar dentro de computadoras que llegaron a todos los lugares del mundo? Permitió la computación distribuida, o sea,
ya no teníamos una gran computadora con una bruta capacidad de procesamiento y terminales bobas que estaban comunicadas mediante un cable, sino que ahora tanto cliente como servidor eran computadoras independientes que se comunicaban entre sí mediante distintos protocolos. Esto lo permitió Intel con su nueva tecnología de microprocesadores. ¿Y qué permitió a partir de esto la computación distribuida? Bueno, nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, nuevos sistemas operativos. Apareció Windows, apareció GNU Linux, en todas sus variantes, ¿no? Porque convengamos que GNU Linux apareció alrededor del 91, y lo que permitió esto fue contar con un servidor que era igual a un sistema operativo. Entonces, de alguna manera volvimos al mismo escenario que estábamos con el mainframe. O sea, era un mainframe, un sistema operativo. Ahora teníamos un servidor en computación distribuida con un sistema operativo que también era igual a una aplicación. Todo muy lindo. ¿Qué pasó en el 2000? Bueno, en el 2000 apareció Pentium 4. ¿Y qué diferencia tiene Pentium 4 respecto de la 386? Bueno, la 386 tenía 275.000 transistores y Pentium 4 tenía 42 millones. O sea, fue un incremento en la capacidad de procesamiento abismal. De hecho, el crecimiento en cantidad de transistores que tiene un microprocesador está especificado por la ley de Moore, que fue aquel fundador de Intel que dijo en primer momento: la cantidad de transistores en un microprocesador se va a duplicar cada 18 meses. Después le pegó un ajuste y dijo, bueno, cada 24 meses. Y de hecho esto se ajusta. Intel todavía hoy en día mantiene, o sea, quiere mantener y sigue con todo su flujo de desarrollo para continuar y respetar ese crecimiento que especificó Moore. Pero bueno, podemos ver que la capacidad de procesamiento que teníamos apenas surge el Intel 386 al año 2000 fue abismal. ¿Y qué significó esto? El mismo escenario que con las mainframe. Ahora, en vez de tener esa bruta capacidad de procesamiento en un mainframe y que la utilizábamos a un 20% y necesitábamos de alguna manera utilizar ese 80% restante, ahora no es un mainframe, ahora es un servidor común y corriente en computación distribuida. Sucedió lo mismo. ¿Y qué comenzó a suceder a partir de que se comenzó a tener capacidad ociosa? Desastres. Todos hemos visto servidores en los cuales teníamos quizás un web server, un file server, un FTP server, archivos que yo subía mis fotos y desastres. Eso acompleja demasiado la operación. O sea, si nosotros en un servidor físico tenemos muchísimas aplicaciones de negocio, ¿qué pasa si ese servidor físico tiene algún inconveniente? Se cae todo. O sea, ¿qué pasa si necesito modificar o aplicarle un parche a una aplicación que está dentro de ese servidor físico, pero además tengo otras aplicaciones? O sea, y el nivel de acoplamiento entre las aplicaciones, como están en el mismo sistema operativo, es alto, por lo cual, si yo toco una aplicación, quizás que toco otra aplicación y quizás que puedo generar más problemas del que quiero resolver. Entonces, de vuelta, estamos en el mismo escenario que estábamos en 1980 cuando se comenzó a desarrollar las aplicaciones de virtualización, pero con los mainframes. En 1999 existían algunas personas muy visionarias, como VMware, por ejemplo, que en 1999 ya detectó esta situación y comenzaron a desarrollar aplicaciones de virtualización para PC, o sea, para arquitecturas x86 y para los microprocesadores Intel y AMD. Desarrollaron un hipervisor que permitía, de alguna manera, muy técnica por cierto, utilizar la capacidad física del procesamiento de un servidor en múltiples sistemas operativos. Que esa es la piedra fundamental de la virtualización, digamos. Después, en el 2003, apareció Zen como la alternativa open source para la virtualización. Y como último, tarde como siempre, 2008, Microsoft aparece con Hyper-V. Que por cierto, Hyper-V no tuvo el crecimiento que era esperado, pero sin embargo adquirió bastante mercado y es también un player bastante fuerte hoy en día. Ahora, todo lo que estuvimos hablando fueron cambios tecnológicos. Hablamos del mainframe, de la computación distribuida, de los nuevos sistemas operativos, de los nuevos hipervisores. ¿Y qué pasa con los cloud services?
Bueno, los cloud services agregan valor a la virtualización, pero no deja de ser un modelo comercial. O sea, los servicios cloud es un modelo comercial basado en tecnología de virtualización. Es la manera en la que el usuario quiere consumir esos servicios, que le facilita la virtualización. Esto significa que, si bien yo puedo virtualizar un equipo físico y decir, bueno, agarro esta máquina virtual y se la vendo a un cliente, quizás que el cliente no quiere consumir esa máquina virtual de la manera que yo la estoy especificando. Quizás que lo quiere consumir de otra manera. Y la realidad del mercado nos ha dicho eso. El cliente, por ejemplo, no quiere pagar una tarifa fija por una máquina virtual. Quiere pagar por lo que realmente está utilizando, por la cantidad de máquinas que está utilizando, una granularidad bastante alta, no sé. Quiero pagar por hora, por minuto, por segundo, por pico, por lo que fuese. Y justamente eso es el beneficio del cloud, que es un modelo comercial, no es un modelo tecnológico, no es una disrupción tecnológica en el mercado. Y como dato curioso, podemos ver que en el 2011 la cantidad de transistores en el último procesador que surgió el año pasado, que ya es nanotecnología, de hecho estos son microprocesadores, transistores de 22 nanómetros, o 32 no me acuerdo, tiene 2.600 millones de transistores. O sea, pasamos de 275.000, en 15 años 42 millones y en 11 años 2.600 millones. O sea, podemos ver que es espeluznante el crecimiento que estamos teniendo a nivel capacidad de procesamiento dentro de los microprocesadores. Y entonces, cuando hablamos de servicios cloud, nos basamos desde el punto de vista tecnológico en la virtualización, pero le agregamos valor. ¿Qué valor le agregamos? Bueno, el pago por uso, poder contar con herramientas de reportes, ver qué es lo que está sucediendo realmente en esa plataforma, contar con un delivery expeditivo, o sea, cada vez que yo realizo una acción sobre el servicio que yo tengo contratado, no quiero estar esperando, no sé, 3 días o una semana o lo que fuese para que ese cambio o esa acción que yo realicé esté impactada, sino que quiero que sea inmediato, que sea rápido. Después tenemos, bueno, un portal para poder realizar todas esas acciones, que no necesariamente tiene que ser un portal web, puede ser una aplicación hoy en día de móvil, que puede estar en un iPhone, en un Android o lo que fuese. Entonces, lo interesante de ver aquí es que cloud no deja de ser un modelo comercial basado en la tecnología de la virtualización. Y ahora, ¿cómo vendemos cloud si es un modelo comercial? Bueno, cuando nos ponemos, esto seguramente ya lo habrán visto hoy, pero vamos a repasarlo para después entender un poco cómo son los modelos de implementación. Cuando hablamos de qué manera vendemos cloud, bueno, conocemos infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. A mí me gusta siempre hacer un breve comentario respecto de esto. Cuando nosotros ponemos IaaS, PaaS y SaaS como que son evoluciones, no significa que uno es mejor que el otro. No significa que Platform as a Service es mejor que Infrastructure as a Service, ni que Software as a Service es mejor que Platform y que Infrastructure as a Service. Son modelos distintos. O sea, va a haber mercado para Infrastructure, va a haber mercado para Platform y va a haber mercado para Software. No es que uno se va a comer al otro, desde el punto de vista del mercado. O sea, son distintos. Intentan resolver distintas necesidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las tres alternativas que tenemos respecto a la tradicional de un data center on-premises? Que sería, yo en mi oficina me instalo mi propio data center. Si yo me instalo mi propio data center en mi oficina para tener todos mis servidores, todas mis aplicaciones, se las administro yo con todo mi equipo, tengo que administrar todo. O sea, todas estas capas que acá se mencionan como data center, red de almacenamiento, servidores físicos, virtualización y demás, las tengo que administrar todas yo. Yo me tengo que hacer cargo de invertir en el data center, contratar el personal que me administre los servidores, contratar el personal de seguridad, contratar todo. Yo soy el que se hace cargo íntegramente de mi data center. ¿Cuál es la idea con Infrastructure as a Service? Que yo pueda de alguna manera tercerizar, desligarme de esas gestiones. ¿Y de qué gestiones específicamente? Bueno, en primer lugar, de la física. O sea, yo no quiero tener que invertir en infraestructura, por ejemplo, en un edificio para poner un data center. No quiero invertir en networking, no quiero invertir en almacenamiento. ¿Y a qué se debe esto? Quizás que yo no quiero invertir porque mi negocio va a ser de 2 días. Y si yo hablo de invertir en un data center, es mínimamente una amortización que la tenemos que pensar a 10 años. Entonces, no todos los negocios dan para pensarlos a 10 años. Y estas son las características que tenemos que tener en cuenta. Entonces, Infrastructure as a Service llega hasta la tercerización de la capa de la virtualización. ¿Y qué es lo que consume el usuario en Infrastructure as a Service? Consume una máquina virtual.
Pero específicamente lo que se le va a presentar, lo que se le va a deliberar es un sistema operativo. Y a partir del sistema operativo el cliente se va a tener que encargar de gestionar desde esa capa hacia arriba todas las capas. El sistema operativo, la base de datos, las aplicaciones y como último los datos de sus propias aplicaciones o datos del usuario en este caso. Ahora, cuando hablamos de plataforma como servicio, la diferencia es que de alguna manera nosotros nos desligamos de la gestión del sistema operativo y de la base de datos, pero de una manera particular, que ahora en unos minutos vamos a describir. ¿En qué se basa esta manera particular? Bueno, el proveedor a mí me tiene que disponibilizar un framework, me tiene que disponibilizar una suite de herramientas mediante las cuales yo pueda integrar mis aplicaciones con esa infraestructura o esa plataforma como servicio que me está brindando el proveedor. Y como último tenemos el software as a service, que quizás la manera más simple de pensarla es como cualquier aplicación que hoy nosotros consumimos normalmente día a día, como por ejemplo Facebook, Twitter, LinkedIn o mismo Google, que lo único que nos interesa a nosotros manejar en ese caso son los datos. Yo en Facebook lo único que pongo, actualizo mi estado o hago un tweet, pero no sé, a ver, ¿cuál será la sentencia SQL que está ejecutando el motor de Twitter cuando yo hago un tweet? No tengo ni idea. A mí lo único que me interesa es la privacidad, mis datos, mis tweets y ya está. Eso pensándolo desde un punto de vista de mercado masivo, usuario final. Pero las empresas es lo mismo. Cuando una empresa compra un software as a service, lo que le interesa es administrar sus datos y nada más. Me quiero despreocupar de todo lo que hay por detrás. A mí, entregame el servicio y nada más. No me quiero involucrar con ninguna de las otras capas. Entonces, cuando hablamos de estos tres modelos de servicio, que son modelos de servicio, y eso hay que acordarse que Infrastructure, Platform y Software as a Service son modelos de servicio, lo que nos interesa es ver de qué manera nosotros vamos a acceder al servicio que nos brinda. ¿Qué es lo que nos va a entregar el proveedor? Bueno, como dijimos en el caso de Infrastructure as a Service, lo que nos va a entregar el proveedor es capacidad de procesamiento abierta en RAM, CPU, almacenamiento, dispositivos de seguridad como puede ser un firewall. Después, en Platform as a Service, lo que a mí me van a disponibilizar es un framework. Es un framework de aplicaciones, de APIs, o sea, de interfaces de comunicación, mediante las cuales yo voy a poder integrar mis aplicaciones con el proveedor o mismo crear mis aplicaciones sobre la plataforma del proveedor. Y como último, bueno, Software as a Service, en la cual directamente se nos disponibiliza una aplicación que nosotros consumimos. Y ahora, si nos ponemos a pensar un poco quién es el perfil que va a consumir cada uno de estos servicios. ¿Quién va a ser la persona que interactúe directamente con el servicio? Bueno, cuando hablamos de infraestructura como servicio, vamos a estar hablando de alguien que sabe administrar mínimamente sistemas operativos. O sea, la persona que va a crear las máquinas virtuales, que va a gestionar la instalación de aplicaciones, que va a realizar distintas tareas operativas o bajo demanda, va a ser un sysadmin, un administrador de sistemas. Pero cuando hablamos de plataforma como servicio, ya no hablamos del administrador de sistema, porque no va a estar administrando ningún sistema operativo. Lo que va a estar administrando, en realidad, son APIs. O sea, que el perfil que va a tener que interactuar con el servicio tiene que ser un desarrollador. O sea, un desarrollador se va a tener que leer un manual de 25.000 páginas para entender cómo interactuar con el servicio, cuáles son las acciones que tiene que ejecutar, de qué manera, y una vez que se lo conoce todo el manual, que se sabe bien la especificación de las APIs, va a empezar a codificar. Codificar, crear una máquina, crear una base de datos, crear una tabla en la base de datos, todo mediante APIs. Por eso es un gran framework en el cual nosotros vamos a poder integrar aplicaciones o crear nuestras aplicaciones sobre esa plataforma. Y como último, tenemos el software as a service, en lo cual el consumidor es el usuario final. O sea, a mí, tanto en Google Apps, como en Facebook, como en Twitter, el que accede a la aplicación es el usuario final directamente. No tenemos ningún perfil técnico o de IT que accede a la aplicación para hacer algún tipo de actividad para que luego nosotros podamos acceder. Directamente es el usuario final. Y ahora, como pueden ver ustedes también, los límites entre cada uno de estos servicios no están muy bien definidos. Y eso es algo a tener en cuenta, porque muchas veces van a encontrar distintas definiciones de qué es software, de qué es infrastructure y qué es platform. Y lo interesante de esto es que entiendan al menos cómo va a ir yendo la evolución
a lo largo del tiempo, porque van variando los conceptos. De hecho, inicialmente el NIST, que es el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, sacó una definición de qué es Infrastructure as a Service, qué es Platform as a Service y qué es Software as a Service, y uno lo lee hoy y la verdad que no parece muy real. Como que lo que nosotros conocemos como cada uno de estos modelos de servicio no se asemeja bastante a lo que está especificado en esa definición. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque justamente los límites no están muy definidos, muy bien definidos. Por ejemplo, cuando hablamos de Software as a Service, y acá un comentario, hotmail.com. Yo tengo mi cuenta en hotmail.com desde el año 97. Ya era Software as a Service. O sea, no es algo nuevo el Software as a Service. De hecho, cualquier tipo de aplicación que nosotros podamos acceder a través de una interfaz web es un Software as a Service. O sea, no es algo nuevo. Eso es interesante saberlo. De hecho, ese loguito es el loguito viejo de Hotmail antes de que Microsoft lo compre. Hay un dato curioso, no sé si lo sabían. Cuando Microsoft compra Hotmail, se dice, no sé si es verdad, cuando Microsoft compra Hotmail, todos los servidores de Hotmail estaban corriendo sobre alguna distribución de Linux. Y por ejemplo tendrían 100 servidores. Y obviamente llega Microsoft y dice, yo todo esto lo voy a volar y voy a poner todo Windows. Al parecer tuvieron que duplicar o triplicar la cantidad de servidores para poder soportar la carga que le implicaba todos los usuarios que accedían en aquel momento. Por lo cual es un dato interesante. Ahora, cuando hablamos de Software as a Service y mencionamos por ejemplo LinkedIn, Facebook y Twitter, ¿por qué están un poquito más abajo? Porque están medio en la frontera, es como que hay algo raro con esas aplicaciones. ¿Qué es lo raro? Bueno, que si ustedes se fijan y ponen en Google Facebook Development, van a encontrar una gran documentación de Facebook sobre sus APIs. O sea, ustedes pueden codificar, ustedes pueden desarrollar aplicaciones que interactúen con Facebook. De hecho, Delta, la aerolínea Delta, hace un tiempo, es una aerolínea muy conocida obviamente, y tiene su sitio web mediante el cual nosotros podemos comprar pasajes y demás. ¿Qué desarrolló Delta? La posibilidad de comprar pasajes aéreos mediante Facebook. O sea, de alguna manera, Facebook, está bien, es un software as a service, pero también tiene otra pata, como ahí colándose por algún lado, porque te está disponibilizando un framework de APIs, o sea, de interfaces de comunicación, mediante la cual vos podés desarrollar. Lo mismo con Twitter y lo mismo con LinkedIn. De hecho, todas las aplicaciones de celular utilizan estas APIs de la misma manera que lo utiliza una aplicación web. No deja de ser la capa de presentación. Es como que tenemos la capa de presentación, un engine que también tiene una API que se puede comunicar por la web, por un dispositivo móvil o lo que fuese. Por eso es que están medio en la frontera. Después, cuando hablamos de Platform as a Service, quizás el servicio más representativo de que es un Platform as a Service puede ser el Google App Engine, en el cual ustedes desarrollan un código, por ejemplo en Perl, en Python, en Java, en lo que fuese. Ese código en texto plano, digamos, lo suben directamente a su instancia de servicio de Google App Engine, lo que fuese, y directamente lo comienza a correr como si fuera una máquina virtual transparente. Es un software bastante interesante, de hecho lo lanzaron hace bastante tiempo. Y hace poco hicieron un disclosure de cuál es el uso de Google App Engine y se utiliza muchísimo para almacenar imágenes, por ejemplo, tiene muchísimos hits. Otro ejemplo también bastante interesante para analizar es el de Salesforce. No sé si han escuchado sobre Salesforce.com, es un CRM online que es un software as a service. Yo entro a Salesforce.com y digo, bueno, yo quiero un CRM. Pongo mi tarjeta de crédito, me compré mi CRM, empiezo y ya tengo todo armado. Crear cliente, crear oportunidad, crear venta, ya está todo hecho. Eso es un software as a service. Lo único que yo voy a estar administrando ahí van a ser mis datos o los datos de mi negocio. Pero ahora, la gente de Salesforce fue bastante interesante y dijo, nosotros definimos este CRM, pero todos los clientes van a querer este CRM. No va a venir un cliente que me va a decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero manejar oportunidades, yo quiero manejar, no sé, eventos o lo que fuese.
¿Por qué no podemos permitirle de alguna manera que cada empresa desarrolle su propio CRM o desarrolle su propia aplicación de negocio utilizando nuestro engine, digamos, que se llama force.com? Entonces, tienen dos ofertas. Una oferta es salesforce.com, que es un software as a service. Y la otra oferta es force.com, que es un platform as a service, que uno lo compra y se baja los manuales y comienza a desarrollar. Codificar, 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 hasta que tiene su aplicación en la nube en un platform as a service. Y como último tenemos infrastructure as a service, que acá hay un dato bastante curioso sobre infrastructure as a service. No todo lo que nos ofrezcan como cloud es cloud. Recuerden cuando hablamos al principio sobre el cambio tecnológico de la virtualización y el cambio de paradigma comercial con los servicios cloud. Para que un servicio sea cloud, de infrastructure as a service, tiene que ser un servicio de facturación por uso. Y no por uso de yo uso una máquina virtual durante todo el mes. Porque eso no tiene bastante granularidad. Tiene que ser un pago por uso completamente dinámico y granular. Tenemos que poder saber, no sé, cuánto estamos pagando por la memoria RAM de la máquina 8. Cuánto estamos pagando por el CPU no utilizado o el utilizado de la máquina 7. O la capacidad de almacenamiento de todo mi virtual data center. En este caso tenemos tanto Level 3 es una de las principales empresas en Latinoamérica que tiene este servicio, que de hecho fue lanzado este año en 5 sitios distintos. Tenemos Amazon, que tiene presencia principalmente en Estados Unidos y en algunos sitios de Europa. Pero Amazon de vuelta tiene los web services que, si bien ofrece infrastructure as a service, está más del lado de platform as a service, por lo cual Amazon lo van a escuchar mucho más cuando haya empresas que requieran desarrollar sobre un framework. De hecho, ustedes pueden entrar a Amazon y van a ver los manuales de APIs, son increíbles, son gigantes, hay mucha documentación. Y lo interesante también es que todavía no hay un estatus legal sobre esas APIs. O sea, ¿qué pasa? Ahora, más adelante vamos a hablar un poco de eso, que es el lock-in, digamos, qué tan encerrado estoy al utilizar los distintos modelos de servicio. Así que me lo guardo para más adelante. Luego, cuando hablamos hasta ahora de servicios, pero siempre escuchamos hablar de nube pública, nube privada, nube híbrida. Ahora, ¿qué significa cada uno de esos conceptos dentro de este paradigma? Bueno, en primer lugar, una nube privada significa que tenemos infraestructura, o sea, cosas físicas, servidores físicos, que van a ser administrados únicamente para un consumidor, para un cliente. O sea, es privado, solamente accede a esa infraestructura física un cliente. Después tenemos la versión pública, en la cual múltiples clientes van a acceder a esa misma infraestructura física. O sea, el proveedor administra una misma infraestructura física para múltiples clientes. Y como último tenemos el invento de marketing 2012, que es la nube híbrida, que es la mejor parte de cada una, ¿no? ¿Por qué es la mejor parte de cada una? Bueno, justamente porque permite, de alguna manera, apuntar a segmentos más, no diría verticales, sino como más estandarizados. Como que quizás tenemos un segmento que necesita consumir este tipo de nube, y quizás que tenemos otro segmento que necesita consumir otro tipo de nube, que no necesariamente es la nube pública ni la privada, sino una combinación de ambas. Como por ejemplo, en la nube privada yo puedo definir, cliente, consumidor, defino cuál es el ratio de overlapping o de sobresuscripción de la memoria RAM. Yo puedo decir, mira, cada máquina virtual que tenga 1 GB de RAM en realidad va a ser 20 megas, aunque la máquina piense que tenga 1 GB. Eso de alguna manera es una sobreventa, que yo en mi infraestructura privada lo puedo hacer. En una infraestructura pública, eso yo no lo puedo hacer. El que viene y que me dice, mira, 1 GB vos te lo garantizo al 80%, es el proveedor. Pero las nubes híbridas nos permiten tener esa configuración o esas de alguna manera variables de servicio que no existen ni en la privada ni en la pública. ¿Y cómo se relacionan los distintos modelos de implementación? Porque no deja de ser de qué manera yo instalo los servidores y de qué manera los administro. ¿De qué manera interactúa esto con los modelos de servicio? Bueno, de todas. Yo puedo tener un infrastructure as a service en una nube pública, puedo tener un software as a service en una nube privada o en una nube híbrida. Hay algunos ejemplos que combinan a todos. Por ejemplo, Facebook, ¿qué sería? Sería un software as a service en el modelo público. Google Apps sería un software as a service en el modelo público. Pero ahora, si yo tengo
por ejemplo, un SharePoint en una máquina virtual que está en mi data center, va a ser un software as a service en la nube privada. Y hay infinitos ejemplos. Hay algunos ejemplos que no se dan, que puede ser, por ejemplo, el infrastructure as a service quizás en la nube privada. Porque la verdad, o sea, sí se puede dar, pero si nosotros compramos el equipamiento para administrárselo a un solo proveedor, a un solo cliente, ¿por qué le voy a facturar por uso si yo tuve que comprar toda la infraestructura física? Es como, y el cliente sabe, mirá, vos me compraste tantos servidores para que los utilice solo yo. ¿Por qué me facturás por uso? O sea, ahí falta una vuelta roja para ver cómo los clientes van a querer consumir eso. Y ahora llegamos al momento donde decimos, bueno, y a ver, de todo este menú de opciones, de los modelos de implementación, de los modelos de servicio, ¿qué es lo que quieren las empresas o qué es lo que necesitan las empresas? Bueno, en primer lugar, las empresas, bajo los modelos cloud, necesitan facturar, o sea, pagar por consumo. Necesitan una facturación dinámica. Pero, ojo, por lo que realmente consumen las máquinas virtuales. No es lo mismo que yo cree una máquina virtual de determinadas características y que pague por lo que esa máquina virtual utilice de esos recursos, a que a mí me creen una máquina virtual independientemente si la máquina virtual utiliza esos recursos o no los utiliza, yo pago un flat fee. O sea, no sé si me entienden el hecho de que cuando un recurso no se utiliza, el proveedor tiene menor costo. O sea, sucede lo mismo con el ancho de banda o las direcciones IP. Cuando uno tiene su acceso a internet desde su casa y no utiliza el acceso, hay una IP libre, pero a nosotros nos le estamos pagando menos al proveedor por no estar utilizando esa IP. A fin de mes nos va a llegar siempre la misma factura. Pero bueno, las empresas lo que necesitan es poder discriminar esos costos, porque de alguna manera va a permitir optimizarlos. Luego, también es interesante contar con la disponibilidad de los recursos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a mi proveedor y le digo, mira, ¿sabes qué? Necesito 20 máquinas virtuales hoy, que me diga, ok, toma, te las entrego. Si voy con otra necesidad, son 50 máquinas virtuales, ok, te las entrego. Que siempre tengan disponibilidad. Eso es una necesidad bastante importante. Y no que cuando vayamos a pedirle algo al proveedor nos diga, no, ¿sabes qué? Ya estoy lleno, no tengo lugar. Siempre tiene que haber disponibilidad. Flexibilidad. Si yo creo hoy máquinas virtuales de determinadas características y mañana las necesito cambiar, tengo que poder hacerlo. Y no tengo que estar atado a lo que contraté. Si yo contraté una máquina virtual de 5 GB de RAM y, no sé, y 1 TB de disco, no quiero tener la posibilidad de cambiarlo cuando lo necesite y no tener que estar atado a esa definición. Luego, las tarifas diferenciales. O sea, cuando yo no utilizo los recursos, pagar menos. Porque justamente el proveedor tiene menos costo. El proveedor gasta menos si yo no utilizo los recursos. El mejor de los escenarios para el proveedor es que yo no utilice nada. Entonces, cuando estoy utilizando los recursos al 50% y hay un 50% que no utilizo, yo como empresa me doy cuenta que el proveedor tiene menos costo, por lo cual me debería hacer un descuento en lo que estoy pagando. Adicionalmente también tenemos que contar con un espacio, o sea, sin importar lo que yo contrato, que puede ser, no sé, determinada capacidad de almacenamiento, puede darse que por cuestiones de mi negocio, temporalidad del negocio, lo que fuese, necesite hacer un consumo excelente, necesite consumir un poquito más. En esos casos el proveedor me tiene que permitir a mí hacer un consumo de picos. Es algo bastante básico el hecho de que, no sé, imagínense una aplicación de deportes en el mundial. Va a consumir muchísimo más recursos de lo que puede consumir en una época común y corriente. Y ese lapso, ese tiempo de un mes o lo que fuese, que yo voy a necesitar los recursos, quizás que no me justifica a mí comprar equipamiento o crecer en las capacidades contratadas. Por lo cual necesito que el proveedor me garantice a mí que voy a tener espacio para amortiguar mis consumos. Y como último, quizás uno de los puntos también más relevantes para las empresas es la administración de los sistemas. O sea, cuando nosotros tenemos una empresa dedicada a un negocio específico y tenemos que contratar gente que no está alineada al core de mi negocio. O sea, si yo, no sé, me dedico a agencia de turismo y tengo que contratar especialistas Windows Server, la realidad es que me estoy alejando un poco de cuál es mi core business, ¿no? Yo preferiría, no sé, contratar guía de turismo, contratar gente que esté alineada a mi negocio o gente de tecnología que sirva para agregar valor a lo que yo ofrezco. Por lo cual los servicios gerenciados ayudan a eso, ayudan a las empresas a poder
orientarse a su core business, poder hacer foco en su core business y no de alguna manera perder recursos, perder esfuerzo en distintas tareas que no suman valor a su negocio. Luego, desde el punto de vista de seguridad, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, una de las alternativas sería tener muchas máquinas virtuales, como en este caso. Cada máquina virtual tiene su firewall por software, por ejemplo. Bueno, en este caso es un poco engañoso porque cada máquina tiene su propio firewall y está conectada directamente a internet. Lo que sucede aquí es que, en primer lugar, el firewall, al ser un firewall por software, va a estar compitiendo con los recursos de mi máquina virtual que quizás necesita mi aplicación de negocios. Por ejemplo, si yo tengo un CRM, por lo que fuese, y está corriendo a la par con un firewall, el firewall le va a robar recursos, y más si tengo un ataque. Si tengo un ataque, es muy probable que el firewall se coma todos los recursos de la máquina virtual para repeler el ataque, para procesar todos los datos que está recibiendo, y no para justamente procesar la información de mi aplicación de negocio. Por eso mismo es necesario contar con lo que se llama Virtual Data Center, contar con un firewall que sea un firewall a nivel físico, o sea, equipamiento físico y especializado de firewall, que esté completamente independizado de la capacidad de procesamiento de cada máquina virtual, en la cual nosotros podamos definir zonas de seguridad, definir una DMZ, definir una zona interna, si necesitamos un bastion host, si necesitamos lo que fuese, que nos permita, además, contar con servicios de Intrusion Prevention System, por ejemplo, que sí o sí necesitamos que haya alguien mirándolo, mirando cuáles son las firmas, qué está sucediendo. Y también nos permita generar VPNs, porque en los casos de las que cada máquina virtual tenga su antivirus o su firewall, se puede hacer, ¿no? Pero es bastante complejo y muy poco mantenible el hecho de contar con VPNs. Bueno, cuando hablamos de riesgos, ¿cuáles son los riesgos implícitos en cada una de las modalidades del servicio? Si comenzamos hablando del caso de on-premises, o sea, yo tengo mi propio data center, bueno, en ese caso el riesgo es bastante alto. El riesgo de login, de quedarme encerrado, es bastante alto, porque imagínense que para tener un data center hay que invertir muchísimo dinero. Es una inversión que se hace a largo plazo, mínimo 10 años, porque hay que comprar, quizá hay que comprar un edificio, hay que alquilar un edificio, hay que comprar muchísimo equipamiento de aire acondicionado, de electricidad, gabinetes, cableados y demás, equipos de networking. Y, o sea, es algo que lo tengo que pensar a largo plazo y voy a estar encerrado en ese modelo por bastante tiempo. Además voy a tener que contratar gente que sepa administrar la infraestructura, gente de seguridad, que pueda administrar sistemas operativos, que pueda administrar aplicaciones, por lo cual en el modelo de tener nosotros un data center estamos bastante encerrados. Cuando hablamos de un hosting tradicional, o sea, voy a una empresa y le contrato el hosting, o sea, me disponibilizan una instancia de servidor físico, un sistema operativo y yo lo utilizo como quiero, ahí la verdad que qué tan encerrado yo estoy es bastante bajo, porque ese sistema operativo con todas esas aplicaciones yo las puedo agarrar y me las llevo a otro sistema operativo o a otro servidor físico, y la verdad que tengo un costo bastante bajo de migración. Depende qué tipo de interacción y acoplamiento tenga con otros servidores, ¿no? Pero es mucho más simple migrar eso que deshacerse de un data center que acabamos de invertir, ¿no? Cuando hablamos de Infrastructure as a Service, bueno, es el mismo modelo que hosting. Y se basa principalmente en que, de vuelta, yo puedo agarrar el sistema operativo y todas las aplicaciones y llevarme al otro lado. Cuando hablamos de plataforma como servicio, ya es distinto, porque nosotros hemos desarrollado arriba de ese framework de APIs. Entonces, una vez que desarrollamos, lo que yo desarrollé no me lo voy a poder llevar a otro lado, porque la manera que interactúa mis aplicaciones con el proveedor es única. Hoy en día tenemos estándares, pero no están completamente adoptados. Y después, Software as a Service, ahí pueden ver que el nivel es 1/0, eso es infinito. Por lo cual, una vez que yo contrato un Software as a Service para una aplicación de negocio, el costo de migración es altísimo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, estoy bastante cautivo si meto una aplicación de negocio en un Software as a Service, porque principalmente el modelo de datos no es mío. Bueno, algunos comentarios rápidos. ¿Qué significa que los Cloud Services complementan? O sea, los Cloud Services no se van a llevar todo el portfolio de data center que viene existiendo en los últimos 10 años. Hay determinadas aplicaciones que hoy tienen su propio data center que se van a migrar a los servicios en la nube, pero no significa que
aquellas aplicaciones que hoy están en una infraestructura, en un data center propio y demás, vayan a desaparecer. Hay aplicaciones muy críticas de negocio o que no tienen la volatilidad necesaria como que justifiquen llevarlo a la nube. Y también depende mucho de qué tan acopladas estén las aplicaciones dentro de un mismo ecosistema. Luego, un comentario de color, el Big Data. Big Data significa que mi casa, mis amigos, todo el mundo genera información, genera muchísima información. Esa información puede reducirse o puede crecer. Y eso es elástico, por lo cual sí o sí va a necesitar servicios cloud. Big Data va a ser un potenciador de los servicios cloud. Y Cloud Services va a ser un habilitador para el Big Data. Y como punto final, hay que tener en cuenta que el mercado todavía está inmaduro, por lo cual podemos sorprendernos de aquí en más en cuáles van a ser los outcomes o cuáles van a ser los resultados de las peleas entre los distintos players. Y es fundamental que cada player tome su rol y defina su rol, porque estamos en la curva de inflexión en la cual si el player no toma la estrategia necesaria, puede quedarse afuera del mercado. Bueno, tenemos 2 minutos de preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Seguro? Bueno, les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias.